Hola a todos, todas y todes. Hoy día en este capítulo del podcast vamos a hablar de la distopía y utopía. Y trajimos entre todas poemas, textos, libros, películas, canciones para relacionarlos con nuestro tema y va a estar muy interesante. Vamos a presentar a Alejandra Durán, Amalia Rodríguez y Javiera Torres. Así que ojalá les guste. Ya bueno, para poder introducirnos un poco al tema, trajimos un poema de Roberto Juarros que se llama No existen paraísos perdidos. El paraíso es algo que se pierde todos los días, como se pierden todos los días la vida, la eternidad y el amor. Así también se nos pierde la edad, que pareciera crecer y sin embargo disminuye cada día, porque la cuenta es al revés. O así se pierde el color de cuanto existe, descendiendo como un animal amaestrado escalón por escalón, hasta que nos quedamos sin color. Y ya que sabemos además que tampoco existen paraísos futuros, no hay más remedio, entonces, que ser el paraíso. Bueno, yo considero que este es un muy buen poema como para introducir a lo que a lo que vamos a hablar hoy día, a lo que va a ser el objetivo de esta conversación. Así que las dejo con mi compañera Javiera. Gracias, Amalia, y por leernos el poema. Bueno, al escuchar el poema podemos destacar la palabra paraíso, la búsqueda del paraíso, que se relaciona con nuestro tema. Recuerden la invitación que hicimos de la realidad del infierno disfrazada del paraíso. Cuando hablamos de esto, lo que queríamos discutir era la utopía y la distopía, ya que nuestro tema para la conversación va a ser el traspaso de una distopía, de una utopía, perdón, a una distopía. Eh, a través de esto, nosotras quisimos plantearnos la siguiente pregunta como hilo conductor de la conversación, que es, ¿será que en algún futuro alcanzaremos una utopía? Esa es la pregunta que trataremos de desarrollar durante esta conversación. Bueno, y para poder entender con más claridad lo que significa nuestro tema, con mis compañeras buscamos la definición y la etimología de los dos términos, de utopía y distopía. Bueno, la etimología de utopía viene del griego ou, que significa no, y topos, que significa lugar. Entonces, utopía significaría un lugar que no existe. La definición, según la Real Academia Española, tiene dos acepciones. La primera es plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen de muy difícil realización. Y la segunda es representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Bueno, podemos decir entonces que el concepto de las utopías modernas están orientadas al futuro, son teleológicas, perdón, y progresistas. Expresan una rebelión frente a lo dado en la realidad y proponen una transformación radical que en muchos casos pasa por procesos revolucionarios. Y la etimología de distopía es del griego dis, que significa mal, y topo, que significa lugar, como habíamos dicho antes. Entonces juntos sería sociedad imperfecta. Y la definición por la RAE es representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alineación humana. Bueno, al hablar de utopía y distopía, lógicamente lo que uno se está refiriendo en sí es una sociedad. Tenemos por un lado la utopía, que es esta sociedad perfecta, esta sociedad igualitaria, ideal, y por otro lado la distopía, que es una sociedad indeseable en sí misma. Eh, Cuando hablamos de sociedad, hablamos de nosotros, hablamos de nuestra historia. Durante y a lo largo de toda la historia podemos ver en reiteradas ocasiones esta búsqueda de una sociedad construida en base a una ideología utópica. Y increíblemente en muchos casos uno puede ver cómo se va transformando esta utopía, esta sociedad imperfecta, a una sociedad corrompida que termina en una distopía. Y hay muchos ejemplos de esto a lo largo de la historia.
Sí, como por ejemplo el ejemplo de la sociedad que intentó crear Adolf Hitler. Él intentó que la raza perfecta estuviese en la Tierra tratando de eliminar a todos los judíos, para que, como habíamos dicho, sea una sociedad perfecta. Pero lamentablemente toda esta utopía se volvió distopía, ya que obviamente los judíos vivían en una distopía en donde sufrían muchísimo, habían muchas injusticias con ellos, la gente vivía con miedo, finalmente no era lo que querían lograr, que era una sociedad perfecta. Sí, bueno, ahora que lo mencionas, recordé, yo con Amalia participamos en el intercambio del colegio y al principio había un tour por Alemania y en este tour fuimos a Dachau, un campo de concentración, y fue, por lo menos para mí fue una experiencia súper fuerte. Obviamente, al uno ir a estos campos de concentración tienes que más o menos saber la historia, cómo se veía a los judíos como otra raza que era inferior y que la perfección sea eliminarla, que tanta gente haya vivido con eso y ver la forma en la que trataban las personas que se suponía que eran inferiores, que uno esté pasando por lugares donde mataron gente por no ser la raza perfecta, por eso de intentar generar esta utopía. Eso fue lo que por lo menos a mí más me chocó. Ujú. A mí me pasó algo similar, pero más como por el lado energético, porque yo soy una persona que cree mucho en las energías que te transmiten tanto los lugares como las personas. Y nunca en mi vida me había sentido como, no sé, sentí no sé, se me apretó la guata. Era una sensación horrible, como que íbamos escuchando porque era como no Un sé, audioguía. sí, audioguía. Uno iba escuchando lo que pasaba en cada lugar y de verdad que es estar en, no sé, estar como en otro mundo. No, o sea, a mí me costó mucho asimilar que realmente pasó. Duele como mucho tener que afrontarse a una realidad así. Así que, no sé, encuentro que fue demasiado choqueante esa experiencia, pero, o Sí. sea, definitivamente uno tiene que tenerla porque es parte de la historia. No podemos decir que nunca pasó, tenemos que recordarlo para que no vuelva a suceder. Pero no sé si iría de nuevo, no sé si iría de nuevo, me Ha sentí, sido una no experiencia sé, fuerte. Debe haber sí, sido muy fuerte por lo que sí, cuentan ustedes. sí. Ya, bueno, volviendo a nuestro tema, otro ejemplo que yo había pensado es en la República Democrática Alemana, que fue un estado socialista que existió en Europa Central durante el periodo de la Guerra Fría. Este fue fundado en 1949 en el territorio de Alemania que se encontraba bajo la ocupación soviética tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto existió hasta 1990, cuando se incorporó la República Democrática Alemana a la República Federal de Alemania, tras el proceso que todos conocemos como la reunificación alemana. Bueno, yo creo que en este ejemplo se ve presente la utopía, porque después de la Segunda Guerra Mundial, en donde, o sea, prácticamente o sea, es un ambiente de lucha, de pobreza, desestabilidad en todo En sentido. todo sentido. Sí, existió un cierto momento de paz, entre comillas. Era como perfecto pasar a una república democrática, pero todos sabemos lo que realmente pasó y que la libertad de expresión en la RDA fue reducida al mínimo. La gente era espiada constantemente para saber si es que estaban atentando contra el sistema o si es que se iban a ir a la República Federal de Alemania y, y si es que intentaban irse eran brutalmente detenidas. Entonces, este panorama utópico como que jamás existió porque se, se construyó en base a una distopía nuevamente. Entonces, finalmente fue como una distopía que cambió de disfraz
para mostrarse nuevamente como alguna utopía, pero que jamás existió. Y bueno, como ya vimos, hablamos mucho sobre cómo la distopía y la utopía fue reflejada en nuestra realidad, en la vida real. Podríamos pasar un poco a hablar sobre cómo esta está representada en la literatura. Y sí, Bueno, Bueno, lo que nosotras hicimos fue quisimos traer libros para ejemplificar. El libro que yo quiero presentar es Rebelión en la Granja. Fue escrito por George Orwell y fue publicado en 1945. Bueno, cuando uno habla de Orwell, al tiro asocia las ideas de utopía, distopía, sociedad, política. Y en este caso, Rebelión en la Granja trata sobre comienza con un hombre a cargo de una granja, y él trataba a los animales bastante mal, o sea, eran bastante reprimidos, y tenían que trabajar para él sin recibir mucho a cambio más que unas migajas de comida. Entonces, un cerdo, parte de esta granja, que era como más viejo, tenía más experiencia y era muy respetado, comienza a decirles que esto no podía seguir así, que había que cambiar las cosas, que porque tenían que trabajar para los humanos. En el fondo el libro se trata de que estos animales generan una revolución, una rebelión en la granja, eh, para comenzar a trabajar por sí mismos. Ellos logran derrocar al humano, instauran una especie de república independiente, en la que todos los animales sean iguales. Y lo interesante es ver cómo se van desarrollando los personajes y cómo se va desarrollando esta historia de revolución. Eh, Vemos, por ejemplo, que por una cosa de intelecto, de cómo era el animal, comienzan a predominar los cerdos, que dentro de la revolución comienzan a aparecer estos líderes, eh, que vemos a dos líderes principales que luego comienzan a discutir, y termina solamente uno como en poder, y organizando todo, y uno comienza a ver en la historia cómo este personaje llamado Napoleón en la historia, comienza a abusar de su poder y comienza a tener cada vez más poder, valga la redundancia. Y tiene, por ejemplo, cría desde pequeño unos perros y después los utiliza como una especie de ejército para apoyar, eh, todas estas ideas que él tenía si es que había alguien en contra. Y vemos personajes, no sé, como un burro que era un poco más intelectual, que se da cuenta de esto, pero ya no puede hacer mucho. Entonces es interesante la historia porque en el fondo es una rebelión en contra de una distopía que pasa a una utopía y que termina finalmente en una sociedad sumamente controlada y bastante corrupta. mm. Bueno, ese es el libro que comenté yo, y ahora me gustaría saber de qué se trata el libro que nos tiene Amalia. Bueno, mi libro se llama Mi nombre es Mala Rosa. Es un libro escrito en el año 2008 por Hernán Rivera Letelier. La historia se basa prácticamente en una niña llamada Mala Rosa que vive con su padre, porque o sea, cuando era chica su madre murió, sus abuelos también. Entonces vive únicamente con su papá, que se llama Saladino Robles, que es un aficionado por el póker, aunque es bastante malo. Em, la historia la historia de estos dos personajes se desarrolla en un pueblo llamado Yungay, en el desierto de Chile, que está a punto de desaparecer por la crisis salitrera de 1920. Em, bueno, también está este personaje que es bastante importante destacarlo, porque yo diría que es uno de los principales con estos dos, que se llama Oliverio Trébol. Es un amigo de Saladino Robles, perdón, y ambos sobrevivieron a la matanza de San Gregorio. De hecho, ahí se conocieron y ahí se hicieron amigos. Em, este personaje, Oliverio Trébol, finalmente se convierte en el guardaespaldas de Saladino Robles en las partidas de póker porque podían terminar de manera muy peligrosa en los prostíbulos, así que
además de ser su amigo, era su guardaespaldas. Y bueno, muy resumidamente, el libro, para no hacerles spoilers, no muchos, avanza con el cambio de suerte que tiene esta niña Mala Rosa, porque desde un principio su vida ha sido bastante, no ha sido adecuada como para una niña de 10 años, 11, 13 por ahí. Desde un principio tuvo muy presente la muerte en su vida, con la muerte de tanto como familiares o amigos, y también estuvo muy cerca de cosas que uno, o sea, yo al menos, no sé ustedes, yo no lo considero adecuado para una niña de 13 años estar en un prostíbulo con un cuchillo en el caso de que tenga que defenderse. Em, pero bueno, de eso se trata más o menos la historia, del cambio de suerte que tiene con su papá y prácticamente de la muerte, tanto personal, como es en el caso de Mala Rosa, como en los pueblos que están desapareciendo. Bueno, yo les quería hablar un poquito de la matanza de San Gregorio, porque es bastante importante dentro de todo lo que tenga que ver con nuestro tema, utopía y distopía. Esto ocurrió el 3 de febrero de 1921 en San Gregorio. Muy resumidamente, la gloria o la época dorada del salitre se estaba acabando, porque en la Primera Guerra Mundial los consumidores principales del salitre compraron una cantidad de reserva gigante, pensando en que la guerra iba a durar muchos años más. Pero por lo que el salitre aumentó su precio en un momento, pero cuando la guerra terminó, ya no había necesidad de comprar más salitre, aparte que tenían la reserva gigante que se habían comprado en un principio. Y además está apareciendo la producción del salitre sintético, por lo que el salitre vivió una crisis entre los años 1921 y 1922 que tuvo tanto impacto que de las 132 oficinas salitreras que funcionaban en el desierto, 91 pararon sus actividades. Bueno, como las oficinas salitreras estaban dejando de funcionar, los empresarios recurrieron a los despidos y a las rebajas de los salarios, sumándose también que no pagaban el desahucio de los trabajadores despedidos y, y la verdad es que no sé por qué dije salarios, porque les pagaban con fichas, no les pagaban con dinero y con las fichas cambiaban por, por las cosas que necesitaban, pero nunca recibieron dinero. Bueno, lo que pasó fue que los obreros exigieron un desahucio en San Gregorio. Y los empresarios de ahí se escandalizaron y dijeron que estaba moral y legalmente bien que ellos no les pagaran nada a los obreros porque les habían avisado con días de anticipación que esto iba a pasar, que las oficinas de salitre se iban a cerrar y que se iban a tener que ir. Lo que pasó después fue que los obreros hicieron una protesta pacífica y el intendente de San Gregorio le avisó al presidente de ese entonces, Arturo Alessandri Palma, que los obreros se habían sublevado, perdón, por lo que el presidente, Arturo Alessandri, que había sido escogido en un principio por su carisma, su popularidad en el pueblo, su compromiso con el pueblo, y por la vehemencia de sus discursos, recomendó que si es que los obreros no entendían que no les podían pagar, que el intendente interviniera. La cosa es que lo entendieron pésimo y abrieron fuego. En el mismo instante que dijeron eso, abrieron fuego contra los obreros, quienes prácticamente estaban protestando por su derecho humano y su derecho como trabajadores, la verdad, que no, y que no, o sea, la verdad es que no tenían por qué ¿cómo decirlo?, despreciados de esa forma, porque finalmente los mataron, eh, pudieron haber conversado pacíficamente, pero tampoco lo quisieron hacer, abrieron fuego en el mismo instante que les dijeron, así que mal. Y bueno, cabe destacar que dentro del gobierno de Alessandri, esta no fue la única matanza que sucedió.
sucedieron 6, así que finalmente su amor por el pueblo se volvió en todo lo contrario, se dio vuelta. Bueno, mi libro se relaciona con este tema porque, como ya les expliqué, que tuvo la época del salitre en un momento, en donde la Pampilla alcanzó una popularidad enorme, tanto nacional como internacionalmente. Era como el lugar más conocido de Chile en ese entonces. Termina con una desastrosa matanza provocada por el abuso de poder de los dueños de las oficinas salitreras. En ese momento la mayor parte eran gringos, y de los gobernantes de la época. Bueno, finalmente, la muerte y la desaparición de los pueblos del desierto refleja la realidad de la destrucción de una utopía y la creación de un lugar fantasma que está olvidado, o sea, estos pueblos ya no existen. Pero es importante destacar que la creación de la utopía que tuvo la gloria esta del salitre, se creó básicamente arriba de una distopía, porque a los salitreros trabajaban constantemente y no recibían salarios. Entonces, desde el primer momento fueron abusados, pero nadie veía eso porque obviamente los ingresos del país eran excelentes y en su momento era reconocido internacionalmente. Así que sí, ahí se vería un poco lo que es de la utopía a la distopía. Y antes de terminar con el tema, quería recalcar que el tema principal de mi obra es la muerte, porque se relaciona constantemente, como lo había dicho, con la vida de Malarosa. Y como les había dicho que sus abuelos habían muerto, su mamá, sus hermanos. No les voy a decir que muere al final, pero hay alguien también que se muere al final. Pero sí, el tema principal es la relación que tiene Malarosa con la muerte y la desaparición de estos pueblos. Así que eso. Sí, sin duda el tema de las salitreras es algo del que se puede hablar por horas y creo que es súper importante saberlo porque es algo que pasó aquí en Chile hace un tiempo atrás, pero no por eso deja de ser más importante. Exacto. Muy Bueno, ahora, interesante. Ale, a mí me encantaría escuchar también un poco de tu libro. Sí, el libro que yo leí, del que voy a hablar, se llama Balada de pájaros, cantores y serpientes, escrito por Suzanne Collins, que salió este año este libro. Este libro es del mismo universo de los Juegos del Hambre, que para hacer un mini resumen de qué son los Juegos del Hambre, y sí, de qué son los Juegos del Hambre en sí, es el libro, trata de un país distópico, pero utópico para solamente un tipo de personas, que son la gente que vive en el Capitolio. O sea, la gente que vive en el Capitolio son gente de mucho dinero, con muchas oportunidades para la vida. Pero eso no es todo el país. El resto del país vive en distritos, que son o que eran 13. Y cada uno de estos distritos le provee materiales o cosas, materias primas al Capitolio. Pero los distritos viven en una pobreza muy extrema. Y el distrito 13, porque está el distrito 1, 2, 3, hasta el 13, hubo un año en el que se rebeló contra el Capitolio y perdió la guerra contra el Capitolio. Y gracias a esto, el Capitolio eliminó a toda la gente del Distrito 13 y en conmemoración a esto se hacen los Juegos del Hambre, que son unos juegos en donde eligen a 2 personas de cada distrito, una mujer y un hombre, que los meten a pelear en una arena, pelean entre todos y gana el último que queda. Y el último que queda gana dinero, una vida mucho mejor a la que tenía antes. Bueno, eso es los juegos, es como en este universo los Juegos del Hambre. Y el libro que yo me leí es una precuela de los 3 de la trilogía de los Juegos del Hambre,
que está narrada por el presidente Snow, que el presidente Snow en los Juegos del Hambre era el presidente y ahora es un niño de 18 años. Y el libro trata de cómo Snow vive en el Capitolio, pero en una vida muy complicada. O sea, no tiene mucho dinero como se podría decir que vive la gente en el Capitolio, y la gente, y los Snow, la gente de apellido Snow, se suponía que era de mucho dinero, mucho éxito, muchos presidentes fueron Snow y todo eso. Entonces, la única forma para que Snow pudiera seguir adelante como con la familia, sacarlos de la bancarrota, era con sus estudios. Y para que pudiera estudiar bien, se metió en su colegio para ser mentor de los Juegos del Hambre. Esto es la primera vez que se hacía como para ser mentor en los Juegos del Hambre, y te elegían un tributo, que son las personas que están en los distritos que salen para jugar en los juegos, y te eligen un tributo para que tú les ayudes a ganar los juegos. A Snow le tocó una mujer del distrito 12, que el distrito 12 en específico es el distrito con más pobreza. Entonces es muy difícil que la gente del distrito 12 gane. Y cabe recalcar que en los Juegos del Hambre, en la trilogía principal, Katniss, que es la personaje principal, es del distrito 12. Entonces como que es muy loco que ahora no le haya tocado a alguien del Distrito 12 y que después haya toda una rebelión entre el Distrito 12 y el Capitolio en un futuro. Bueno, y yo esto lo relacioné con el tema de distopía y utopía porque, como sabemos bien, este país en sí ya es una distopía y utopía al mismo tiempo, se podría decir. Como había dicho antes, que la gente del Capitolio vive en mucho privilegio y la gente de los distritos no. Y el abuso de poder también está muy presente en este libro, como la gente con más dinero, el mismo presidente, los agentes de la paz, que son como policías o carabineros, abusan mucho de su poder para que la gente no hable de las injusticias que existan. Además, que la gente del Capitolio vea a la gente de los distritos como, no como personas, casi como animales. Pero cuando pasan a ser, o sea, en los Juegos del Hambre como principales, eh, cuando te eligen en los Juegos del Hambre, dejas de ser alguien de los distritos. Pero aquí, en la diferencia de este libro, aquí te siguen viendo como un animal, los meten en jaulas para que les den comida si es que quieren, los tratan pésimos, se mueren de hambre. No, todo mal. Y está muy bueno el libro, yo hasta lo recomiendo demasiado. A mí por lo menos me tiene intrigada. Sí, a mí la verdad es que me interesaría bastante leérmelo porque a mí me gusta en lo personal mucho la trilogía de los Juegos del Hambre, pero este libro aún no lo logro comprar, así que tal vez en algún futuro lo pueda leer. Bueno, yo creo que claramente, aunque nuestros temas, como ya vimos, son bastante diferentes, hay muchas relaciones que podemos establecer entre los personajes. Por ejemplo, yo encontré una relación entre Alessandri o también Verga de Toro. No les había hablado de este personaje que es un policía bastante corrupto, la verdad, del libro, con los cerdos de la granja, porque, o sea, en mi caso, ambos abusaron de su poder y hicieron que el Estado de Derecho dejara de existir porque lo arreglaban todo a su antojo, toda a su conveniencia. Entonces, no sé, Javi, ¿tú qué opinas sobre esta relación? Sí, yo cuando mencionaste eso pude notar la relación, porque en el fondo es como dentro de la sociedad este personaje que tiene más poder y, y que es corrompido por ese poder, se relaciona mucho con los cerdos que aparecen en el libro que yo leí, Rebelión en la Granja, porque, claro, la idea del libro y de la historia del libro era que todos los animales fueron iguales, y como ya dije en el resumen, al final del libro, los cerdos, por
en teoría tener más capacidad intelectual, comienzan a abusar de esto y quedarse en el poder, que está como muy presente en los cerdos en general y en la figura líder de todos ellos, que era Napoleón, que sería como, no sé, como Alessandri, por ejemplo, que en el fondo es la figura que controla la sociedad y Sí, todas las personas. sí. Sí, en los Juegos del Hambre también el presidente juega un rol muy parecido al de los personajes que ustedes recién plantearon. El presidente hace todo lo que quiere con la gente, los hace callar, siempre, él siempre tiene la razón, y además que una de las razones por las que se creó los Juegos del Hambre fue para mantener a la gente de los distritos controlada, para que no se vuelvan a rebelar y para que se den cuenta de qué es lo que pasa cuando se rebelan en contra de las autoridades del presidente. Mm. Bueno, otro personaje, o sea, bueno, como otra figura dentro de estas sociedades que vemos en la literatura, o por lo menos de estos tres libros, em, yo lo vi en mi libro, en los perros. Los perros eran, fueron criados por Napoleón, el líder, para apoyar las ideas de él y de los cerdos y para mantener el orden. En el fondo son como las fuerzas de orden, las fuerzas armadas, que se terminan utilizando este poder que tienen por la fuerza para proteger a la persona que está en el poder y asegurarse de que estas cosas sigan pasando. Y me imagino que en sus libros también, seguramente con todo el control que había, también debe estar presente, ¿no? Ya, sí, en mi libro también hay un personaje muy parecido que son los agentes de la paz, que como ya sabemos, estos son policías o carabineros en nuestro mundo, pero acá son los agentes de la paz, que son los que intentan traer paz, pero no de una forma muy pacífica. Son muy violentos contra la gente, y al principio de los tiempos no eran tan violentos, pero mientras más pasaba el tiempo, mientras más se rebelaba la gente, más duros eran con la gente de los distritos. De hecho, hubo momentos en donde llegaban a torturar a la gente en medio de las plazas para que la gente se dé cuenta de qué es lo que te iba a pasar, como había dicho yo antes, qué es lo que te puede pasar si es que rompes las reglas, te rebelas contra contra las autoridades. Mm. Bueno, en mi caso está el ejército, que obedecieron a todas las órdenes que les dieron los que tienen arriba como peones. O sea, en ningún momento se detuvieron a pensar si es que lo que estaban haciendo estaba realmente bien. O sea, no tuvieron ningún sentido humano o ninguna clase de respeto por las personas. Entonces, definitivamente yo creo que el ejército se relacionaría bastante como con estos dos personajes, o sea, como dos grupos de personajes de cada Grupos de libro. personas. Sí. Sí. Y bueno, yo también encontré una relación entre los obreros, em, que son los que finalmente frente a las injusticias provocadas por la crisis del salitre, o sea, obviamente manejadas por los poderosos, deciden levantarse pacíficamente por sus derechos, porque al principio, aunque no les pagaran como con dinero físico, les pagaban con fichas, o o no recibían como el trato que merecían como trabajadores, o sea, trabajaban excesivamente todos los días para no recibir absolutamente nada de dinero, y se vendía a todas partes de que Chile era un país glorioso por la venta del salitre. En un momento los obreros se levantaron hasta que cuando sucedió toda esta crisis del salitre y que empezaron a despedirlos, que no les dieron absolutamente nada para que pudieran encontrar nuevo trabajo o formar como nueva vida dentro de algún otro lugar, se levantan pacíficamente. En ningún momento llevaron armas, lo único que llevaron fueron banderas
y canciones. Así que yo creo que los obreros, ¿con qué podríamos relacionarlos según ustedes en sus libros? Sí, en mi libro hay un personaje que es muy parecido al que tú habías dicho, que es Sejanus. Él es un personaje particular, ya que él es un niño de los distritos que su familia logró llegar con mucho esfuerzo al Capitolio. Él, a diferencia de la gente del Capitolio, logra ver todas las realidades desde los distritos y la del Capitolio, y logra darse cuenta de cómo la gente del Capitolio no sabe nada de cómo es la vida de los distritos. Los trata a la gente de los distritos como si fuese cualquier otra cosa menos seres humanos. Y a él, su papá, lo obligó a participar como mentor en los Juegos del Hambre y le tocó como tributo un compañero de su propia clase. Entonces, él estaba muy afectado con todo esto de los Juegos del Hambre, porque están matando a su propia gente, a su familia, a sus amigos, compañeros de clase. Y él repite todo el rato lo malo que están los Juegos del Hambre, las injusticias que se viven, y lamentablemente la gente del Capitolio hace oídos sordos. Y hubo un momento en donde él se rebeló un poco en contra del Capitolio, y al día siguiente de su revelación llega él con su papá diciendo que iban a pagar una beca al ganador de los Juegos del Hambre. Entonces, porque así era la única forma de arreglar los errores que él había cometido el día anterior rebelándose en contra del Capitolio. Y su papá, para que no le pasara nada a su hijo, decidió pagar una beca completa de estudios para el ganador de los Juegos, o sea, para el mentor ganador de los Juegos del Hambre. ¿Y tú, Javi, tienes algún personaje? Ya, bueno, sí, en mi libro también puedo encontrar un personaje así, porque, bueno, en dos instancias, al comienzo, bueno, en general los animales cuando se rebelan fue porque gracias al cerdo mayor, que fue el que comenzó a decirles que la forma en la que vivían no estaba bien, desde eso todos los animales se dieron cuenta de las injusticias e hicieron algo al respecto. Pero al final de la historia, cuando ya la sociedad está bien corrompida y hay un abuso de poder bastante fuerte, vemos a un grupo de personajes, pero en especial un personaje que es el burro Benjamín, em, que él se da cuenta de las injusticias que están pasando, y, pero decide no hacer nada, porque al final dentro de esta sociedad lo que puede pasar son dos cosas: o que te des cuenta de las injusticias y te rebeles ante ellas, o que te des cuenta y hagas el moño, como se dice popularmente, porque en el caso de mi libro ellos estaban en una distopía, pasaron a una utopía a través de la revolución, y después volvieron a caer en una distopía, y eh, lo, lo que tomaron estos animales que se daban cuenta de las injusticias fue como que ya no había nada más que hacer, que si ya habían pasado por ese proceso ya no iban a pasar por eso de nuevo. Bueno, y es como las formas en las que vemos las quejas dentro de una sociedad, eh, porque, claro, al final siempre vamos a tener algún disgusto, y pues hay distintas formas de manifestarlo, o simplemente no manifestarlo, que es como el círculo que uno puede ver de pasar de una utopía a una distopía, de una distopía a una revolución, de una revolución a una utopía. Y bueno, esto lo vemos súper representado en general en todo, porque es algo que muestra lo que somos, es la sociedad, cómo nos vamos armando y desarmando y aprendiendo de estos errores, y que es el tema que planteamos para conversar, de utopía, distopía, y que no solo se representa en la literatura, como acabamos de ver, sino que en general en cualquier manifestación artística. Por ejemplo, yo lo que les quería mostrar ahora, yo soy amante de la música, yo soy músico, y quería presentarles una canción que es El Necio, de Silvio Rodríguez, el cantautor cubano,
y les voy a presentar ahora parte de esta para que la escuchen y podamos conversar de esto. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Bueno, esa fue una parte de la canción El Necio, los invito a escucharla entera y bueno, ese álbum en general, que habla sobre esto de utopía, distopía. La canción El Necio fue publicada en 1992 y quiero mencionar el año como algo importante porque esta canción fue creada desde como el contexto global que había en esa época. Bueno, Cuba fue es esta isla que tuvo una dictadura, que pasaron de esta dictadura a la Revolución Cubana en los años 50, y que en los años 60 ya se consolidaron esta socialista tan conocida, que tuvo un bloqueo de parte de Estados Unidos. Y bueno, la historia de Cuba es bastante larga, pero aquí nos saltamos de ese periodo hasta los 90. Recordemos que el 91 se disuelve la Unión Soviética, que era una especie de aporte también a Cuba, porque los dos son socialistas, y se genera este periodo especial en tiempos de paz, que hace una crisis económica en Cuba. O sea, quería mencionarlo porque la canción en el fondo se trata de que Cuba se liberó, se fue a esta utopía, y luego con los años comienza a decaer el socialismo y cae en esta distopía donde los héroes que había en un comienzo pasan a ser cuestionados, que se muestra muy bien en el fragmento de canción que pusimos. Otra cosa que me gustaría mencionar es que en este contexto a Cuba se le hace una especie de oferta, si se puede decir así, de parte de Estados Unidos, que en el fondo era asumir la derrota en beneficios personales. Y también habla mucho de eso esta parte porque, bueno, Silvio lo que trataba de decir es que no se iban a vender, pero eso iba a generar, lógicamente, más aún esta crisis y esta distopía por el constante bloqueo de parte de Estados Unidos que ellos tuvieron. Así que ese era un ejemplo que yo quería mostrarles a ustedes de cómo, bueno, es un ejemplo de la historia de Cuba, de cómo pasaron de distopía a utopía a distopía y cómo siguieron este círculo vicioso, y cómo se representa en la música. Y bueno, me imagino que ustedes también tienen algunos ejemplos, ¿no? De algo que les guste. Sí, quería comentar eso sí, que me gustó mucho la canción y toda la relación que tenía con nuestro tema. Y la película que yo traigo acá es La vida es bella, que trata sobre Guido, que es un padre judío que está en un centro, que está en un campo de En un campo de concentración, concentración. un campo de concentración con su hijo y con muchos otros judíos. Y ellos, al ser judíos, ya viven en una distopía, en una sociedad imperfecta, pero el padre intenta crearle
un juego o un mundo totalmente fantástico, perfecto, a su hijo para que no se diera cuenta dónde está, para que disfrute la vida, para que eso, para que no vea la realidad, creándole así una utopía. Entonces, por eso yo quería comentarla, porque me parecía muy impresionante cómo es que no necesariamente, o sea, sí, me pareció muy interesante traerla a la mesa porque es como una historia un poco más distinta al resto, pero me parece muy bonita y muy triste al mismo tiempo. Sí, sí. A mí la verdad es que desde la vi cuando era chica y al principio no la entendí, o sea, yo la encontré como si me dio pena, obviamente, pero, pero no sabía qué estaba pasando realmente. Pero ahora cuando uno la ve cuando es más grande, de verdad como que choca la película, es que es muy Sí, fuerte. sí. Em, bueno, yo les quería traer también otro ejemplo. Hace poco vi esta película La Misión, no sé si la han visto, No, no la he Sí, yo, visto, ¿no? yo pero me la vi suena. cuando era chiquitita con mi abuela. Ya, Ah, yo también la vi ahora con mi abuelo. Em, esta película la escogí porque siento que demuestra cómo la paradisíaca civilización de los guaraníes, en donde todas las personas conviven de forma pacífica, igualitaria y respetuosamente, tanto entre ellos mismos como con la naturaleza, con su entorno. Em, bueno, esta utopía de esta civilización se ve destruida por el poder que tenían las monarquías de ese entonces. Todo parte, o sea, la película trata principalmente el problema del Tratado de Madrid, así se llama, que este es entre España y Portugal, en donde finalmente España tiene que ceder estos territorios en donde se encontraban las misiones de los guaraníes, a los portugueses. Y, y bueno, surgen problemas porque las misiones españolas tenían como principal función la civilización de, de los guaraníes, pero de una forma, bueno, entre comillas, de una forma pacífica. De hecho, estaba el, por las leyes de Indias que estaban dictadas por los reyes españoles, estaba prohibido la trata de esclavos. Entonces, vemos cómo conviven de una forma pacífica, en un principio, obviamente, los guaraníes con los personajes principales de esta película. Pero surge este problema cuando las tierras deben ser entregadas a los portugueses y los portugueses deciden que los guaraníes, o sea, no o sea, esta misión debiese desistir, porque seguramente que habrá sido que necesitaban los territorios, quién sabe, pero los guaraníes se niegan a entregar tan fácil como sus territorios y prácticamente ser llevados como esclavos, por lo que se levantan y ocurre una guerra, pero obviamente si es que comparamos las armas que tenían los portugueses y las armas que tenían los guaraníes, obviamente los que ganaban eran los que tenían las armas de fuego. Entonces, cuando matan a todos los indígenas, estas personas, los que ordenaron que pasara esto, se convencen con la idea de que el mundo debe ser así, que lo que ellos hicieron no está mal, porque así debe ser el mundo. Pero es interesante cómo al final uno de ellos dice que ellos han hecho el mundo así, que prácticamente es su culpa que esté así de destruido. Yo, o sea, encontré que la visión de utopía y distopía está como bastante presente en la película, porque este paraíso de la civilización de los guaraníes se ve destruida por el abuso de poder que tenían las monarquías absolutistas frente a ellos. Y finalmente igual encuentro que la película termina con, con un pequeño grupo de niños guaraníes sobrevivientes que, o sea,
se alejan de su pueblo con toda la gente que habían matado, todo quemado prácticamente, destruido. Es muy interesante como uno de ellos agarra un violín que estaba en el agua porque aprendieron a crear violines. Y no sé, encontré que el mensaje que transmitía es que vuelven a reconstruir este paraíso que habían perdido, como vuelven a reconstruir su utopía, y yo la verdad es que considero que esa utopía siempre fue real, y se volvió distopía cuando llegaron los colonizadores a destruirla. Así Qué que triste. sí, sí, tiene un mensaje bastante profundo. De hecho, al final la película termina diciendo que hasta el día de hoy se siguen violentando los derechos de los guaraníes, de sus terrenos, y no solo de los guaraníes, sino que de los pueblos originarios en toda América. Entonces, no sé, es bastante buena la película. Si la pueden ver, véanla, de verdad. Sí, súper recomendada. Y el tema de Sí, los pueblos originarios es, bueno, súper importante acá en Chile también. Así que sí. da mucho de qué hablar y de qué reflexionar. Ujú. Bueno, siguiendo con nuestro tema principal, cada una trajo un fragmento del libro que leyó. Entonces yo voy a dar un fragmento del libro que yo leí, que fue Balada de pájaros, cantores y serpientes. Me gustaría que los televidentes supieran sobre Yesap. Lo que me gustaría que los televidentes supieran sobre Yesap es que era una buena persona. Me protegió con su cuerpo cuando estallaron las bombas en el estadio. Ni siquiera fue un acto consciente, lo hizo por reflejo. Era así por naturaleza, un protector. Creo que no tenía ninguna oportunidad en los juegos, porque habría preferido morir protegiendo a Lucy Gray. Ah, como si fuese un perro o algo parecido, repuso Lepidus. Uno muy bueno. No, no como un perro, como un ser humano. En este fragmento podemos ver distintos personajes. Está la persona que está hablando, que es una mentora, a la cual se le murió su tributo, que es Yesap. Y está también Lepidus, que es el que dirige los Juegos del Hambre, y cómo trata a Yesap, que es un chico de los distritos, como si fuese un perro, como si no fuese una persona. Entonces, la mentora de Yesap intenta demostrarle a la gente que no, que en verdad si son personas, igual que la gente del Capitolio, tiene sentimientos, no son animales, no son algo para entretener a la gente del Capitolio, son personas. Entonces eso me pareció muy importante señalar eso. También podemos ver cómo es que todo este libro está narrado de una forma bien juvenil, logra mostrarlo para un público más joven, ya que en sí todo esto está visto en una distopía, todo esto está narrado en un país en donde hay mucha desigualdad social y cosas así, pero al mismo tiempo tiene sus mismos dramas juveniles como el amor, peleas entre una persona a otra, las muertes, entonces logra dar el mensaje de una forma más disimulada, pero al mismo tiempo lo logra terminar dar y de una buena forma, logra mostrarte la desigualdad, logra mostrarte todas esas cosas, pero sin que sea muy aburrido para los jóvenes, por decirlo de una forma. Me parece demasiado interesante la elección de tu fragmento, Ale. Em, la verdad es que, como ya te dije, yo ya leí los Juegos del Hambre, este último no, pero el tema del que se habla en ese fragmento que nos leíste es un problema que hemos tenido hace demasiado tiempo y que sigue existiendo. Yo creo que todos conocemos el caso de George Floyd, que fue asesinado sin ninguna razón. Y también, si es que lo llevamos a una realidad más cercana a nosotros, em, lo que estamos viviendo ahora en Chile, el caso de Antonia Barra, que un violador sigue suelto y prácticamente a la víctima la están culpando de que era una loquilla y de que ella pudo haber dicho que no.
de que se notaba que quería, quién sabe qué otras cosas más, pero me lleva a pensar que estamos bastante corruptos como sociedad para, para culpar a las víctimas de los actos en vez de los que realmente debiesen ser apuntados con el dedo, no las víctimas. Entonces, sí, es bastante interesante este tema. Me gusta mucho. ¿Qué opinan ustedes? Sí, Sí, es realmente fuerte. De hecho, o sea, en el momento en el que mencionaste, Antonia, es como que se me pone la piel de gallina de solo Sí. pensarlo. Realmente muy fuerte. Ujú. Bueno, después de eso, para pensar también, yo quería mostrarles mi fragmento. Em, Voy a dar un pequeño contexto porque si no, no se entiende tan bien. El fragmento que voy a leer es del principio de la historia. em, y es el momento en el que el cerdo mayor, como ya mencioné, comienza a entregar todos estos ideales que él tenía hacia los demás animales. Lo voy a leer ahora. ¿No es acaso de una claridad cristalina, camaradas, que todos los males de nuestras vidas provienen de la tiranía de los seres humanos? Tan solo eliminen al hombre y el fruto de nuestro trabajo será nuestro. Casi de la noche a la mañana nos volveríamos ricos y libres. Entonces, ¿qué debemos hacer? Trabajar noche y día con cuerpo y alma para derrocar a la raza humana. Ese es mi mensaje para ustedes, camaradas. Rebelión. Yo no sé cuándo vendrá esa rebelión. Puede ser dentro de una semana o dentro de 100 años, pero sí sé, tan seguro como veo esta paja bajo mis patas, que tarde o temprano se hará justicia. Fijen su vista en eso, camaradas, a lo largo del poco tiempo que les queda de vida. Y sobre todo, transmitan mi mensaje a los que vengan después, para que las futuras generaciones puedan continuar la lucha hasta alcanzar la victoria. Y un poco después, mencionan. Y sobre todo, ningún animal debe tiranizar a sus semejantes. Débil o fuerte, inteligente o necio, todos somos hermanos. Ningún animal debe matar a otro animal jamás. Todos los animales son iguales. Bueno, a mí me parece me pareció súper fuerte como el discurso que entrega, de esperanza de que se va a poder derrocar al humano para que todos los animales sean iguales. Y bueno, este fragmento y este libro en realidad tiene otra mirada también que trata de representar una historia real, la de Rusia. Podemos desde este mismo fragmento darnos cuenta que este personaje representa por una parte a Marx, el filósofo alemán, que me imagino que, bueno, uno escucha el nombre y al tiro más o menos lo relaciona con algunas cosas. Él es el escritor del Manifiesto del Partido Comunista, del Capital, y bueno, una de las razones por la que se relaciona con él es porque este personaje falleció antes de poder ver esta revolución, igual que Marx, que él murió en 1883. Y el otro personaje histórico con el que se relaciona es con Lenin, que es como bueno, él fue el líder como del sector bolchevique y dirigente de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia. Así que en realidad, lo que podemos ver es que la historia de la rebelión en la granja, en el fondo, es como la Revolución Rusa. Más adelante, cuando vemos que aparecen estos líderes desde la revolución, que son Napoleón, que es el que dije que queda a cargo después, y Snowball, podemos ver que son una representación de Stalin y de Trotsky. Trotsky, para los que saben o no saben, él fue como el otro personaje dentro de la revolución que comenzó a tener como un pequeño enfrentamiento con las ideologías o las formas de hacer las cosas de Stalin, y que finalmente fue como rechazado por Stalin, por su grupo, y él se fue al exilio en México, después lo mataron allá, y bueno, etcétera. Su historia también es larga, pero el punto es que aquí podemos ver desde los animales una representación de lo que pasó en la vida real. Y es interesante la forma en la que lo cuenta. Ahora que Ale había mencionado la forma en la que se le contaba a los jóvenes, este libro está escrito como una fábula.
porque, bueno, obviamente los animales hablan, así que es una fábula, y las fábulas son escritas para los niños. Las fábulas buscan dar enseñanzas, una muestra de valores, entonces es interesante que la forma en la que se haya escrito sea infantil, o sea, por ejemplo, en el mismo fragmento que acabo de leer, no es algo complejo de entender, es algo que uno lo lee y sabe más o menos a qué se refiere, no es, o sea, es algo que un niño entiende. Y bueno, yo lo leí ahora que tengo 16, no soy adulta, pero no soy niña, igual lo entendí de una forma que tal vez a los 6 no lo habría entendido y probablemente si lo releo a los 36, 46, voy a encontrar más cosas todavía, entonces es interesante que una historia tan como real sea contada a través de una fábula y que aún así, a la edad que uno lo lea, la vaya a poder comprender. Sí, de hecho, yo este libro mi mamá me lo leyó cuando era chica, no logro acordarme la edad que me lo leyó, pero recuerdo que me lo leyó y era muy entretenido, yo no le veía como mucho trasfondo, pero ahora que lo he analizado más como en el paso del tiempo, me he dado cuenta que hay toda una historia detrás y que definitivamente, obviamente a los 6 años no voy a andar pensando toda la historia que tiene detrás. Sí. O sea, yo no he leído tu libro, pero es como lo que me pasó con la película La vida es bella, algo así. Sí, Ya, lo Exacto. bueno, mismo. sí. Yo también les traje un fragmento, el último fragmento que vamos a leer hoy. Em, Se los voy a leer primero y después les voy a decir por qué lo escogí. El viento sin hatos de nubes, el viento sin cargazón de olores, el viento sin concierto de trinos, sin alas, sin volantines, sin banderas, el viento a capela, a pie descalzo, a puro pelo, el viento insípido, inodoro, incoloro, el viento en estado puro, pura piedra sublimada, el viento asceta, el viento ermitaño, el viento faquir, el viento alimentado solo de silbidos, de sollozos, de murmullos, el viento insomne, sonámbulo, alucinando, peinando dunas, lamiendo piedras, el viento raspando con su vidrio los calcinados cráneos de vaca, blanqueándolos, alisándolos, puliéndolos hasta el delirio, el viento colmando los estadios del desierto, desplazando sus castillos translúcidos, sus catedrales transparentes, sus vastos bloques de oxígeno, el viento vistiendo su silicio de arena, ovillándose en remolinos gigantes, aullando como un fantasma, desamparado en las abandonadas oficinas salitreras. El viento invadiendo el pueblo, entrando por sus 4 costados, colándose por puertas y ventanas desquiciadas, recorriendo sus calles desiertas, borrando todo rastro humano. El viento como presagio ineluctable de su inminente desaparición de la faz de la tierra. Bueno, este libro presenta otra realidad basada en una que es deprimente y obviamente prostibularia también, en donde surge una visión poética y creativa de todo lo que es el panorama del desierto. Durante todo el libro, el autor hace unas descripciones poéticas de lo que significa el tiempo, el viento, los espejismos, las estrellas, de varias cosas, pero este es el que más me gustó. Entonces esto, además de ser un libro con modismos bastante chilenos, unos garabatos muy chilenos, muy del pueblo, muy vocabulario de, de los obreros, em, el autor utiliza palabras demasiado rebuscadas, que no están ni siquiera en la RAE. Entonces crea esta otra realidad de la obra, no tan popular, sino que un poquito más poética. En este fragmento, cuando se habla del viento fugaz o pasajero invasor, que pasa literal por todas partes, pero que nunca volverá a pasar por el mismo lugar 2 veces, yo lo interpreté como a la gloria que los pueblos del desierto tuvieron en algún momento,
pero que ahora se están convirtiendo en una especie de fantasmas, están desapareciendo, siendo olvidados, ya no se ven o no son tangibles como lo eran antes, pero nosotros sabemos que sí existieron o que existen, al igual que el viento, pero no lo podemos percibir, no lo podemos ver. En otra parte del libro habla también del espejismo y lo encontré bastante interesante. Quería nombrarlo porque Mala Rosa se detiene varias veces a pensar que el pueblo es un espejismo. No sé si se acuerdan que cuando estábamos en el viaje de estudio en el desierto de Atacama, en el salar creo que podíamos ver el reflejo del cielo en el salar. Era demasiado Sí, lindo, es muy era lindo. increíble. Sí, pero si es que nos vamos acercando, se va como alejando o va desapareciendo. Entonces, Malarosa piensa que este espejismo, ella piensa que el pueblo es un espejismo porque se ve lejos, pero, pero no es real, es un reflejo de la realidad y que cuando nos vamos acercando desaparece o se va alejando más de nosotros. Entonces, ella constantemente se está preguntando si es que vivimos en un espejismo o en un sueño. Y esto le dará más tarde sentido como a toda la visión legendaria de los pueblerinos, de los prostíbulos, de las madames, de las prostitutas, de los jugadores de póker y de todos los sucesos de los pueblos salitreros que tal vez ocurrieron. Así que sí, es bastante interesante esta visión que tiene sobre el desierto. A mí me gustó mucho. Y hay un fragmento que me gustaría leer que creo que podría aclarar un poquito más a lo que me estoy refiriendo con esto de espejismo y de, no sé, una realidad un poco confusa. Es un fragmento de Eduardo Galeano y dice que la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Em, la verdad es que a mí me gustó mucho, encuentro que refleja mucho lo que fue toda la desaparición del pueblo. Está Y bueno. bueno, por último, sí, por último quería contarles que todo lo sucedido en las salitreras lo pueden escuchar en la cantata popular de Santa María de Iquique del grupo Quilapayún. La idea es que escuchen todo de corrido, es bastante bueno. Las canciones tienen como todas, es como relato, también relatos cantados o simplemente música como instrumental. A mí la verdad es que me encantó bastante, así que se les recomiendo totalmente. Sí, yo, bueno, justo cuando mencionaste de lo de las salitreras, yo lo primero que pensé fue en la cantata. La cantata fue escrita por Luis Advis, el compositor, pero claro, fue después de Quilapayún, fueron los que grabaron y todo, y los que actualmente la siguen tocando. Y es súper fuerte. Bueno, la cantata Santa María trata sobre la matanza en la escuela Santa María, que fue en 1907, que también eran trabajadores del salitre, que estaban exigiendo cosas básicas, dignidad, Sí, y que terminó igual que la que mencionaste en tu libro. Yo recuerdo que escuché por primera vez la cantata cuando tenía como 9 años, creo. La fui a escuchar porque la tocó la Orquesta Marga Marga. Y desde ese día me quedó súper presente, es algo que no dejo de recordar, porque es muy fuerte y la forma en la que lo cuentan es interesante también, no solo como, sí, bueno, aparte de que sea una cantata que está hecha para ser comprendida, para ser recordada, la forma en la que lo muestran musicalmente, también uno lo escucha y obviamente con todos los instrumentos andinos y con mm, las estructuras de las canciones, uno piensa al tiro en el desierto, así que es súper interesante y sí, increíble el trabajo que hicieron. sí. Ya bueno. Y para finalizar este podcast, este episodio, me gustaría retomar un poco la pregunta que planteamos en el principio, que era, ¿será que en algún futuro alcanzaremos una utopía? Según yo, esta pregunta es muy personal, o sea, cada uno la responde como desde lo que uno piensa,
y por lo que yo personalmente creo que es muy difícil alcanzar una utopía, como el fragmento que leyó Amalia. Según yo, uno tiene la utopía ahí y la va intentando alcanzar y nunca la termina alcanzando porque termina siendo algo que es muy difícil que sea real. Es una sociedad muy perfecta y, y que para que eso pase necesitamos antes pasar por una distopía, pero termina siendo un círculo vicioso porque es una Sí. distopía. Intentas alcanzar la utopía, estás acercándote, pero no alcanzas porque no todo el mundo está como contigo, entonces intentas como alcanzarla, pero el abuso de poder y las injusticias y así, y así, y así. Entonces es muy difícil y yo creo que imposible alcanzar una utopía. No sé si ustedes piensan igual que yo o no. Y bueno, la utopía, bueno, es perfecta, ¿no? Y nadie es perfecto, entonces es complejo el tener un ideal perfecto y asumir que no lo vas a cumplir o pensar que lo vas a cumplir, porque lo que yo veo al momento de que se genera una utopía, bueno, primero viene probablemente de una distopía, ¿no? Que injusticias, desigualdades, rabia, revolución, utopía, injusticias, claro, de nuevo este círculo. Y para tú tener esta sociedad ideal tienes que tener igualdad, tienes que tener, o sea, muchos conceptos que son complejos de unir, si no es, a mi parecer, obligando un poco a las personas, porque si tú quieres que todos sean iguales, entonces todos tienen que estar muy presentes con esos conceptos y tienen que querer aceptarlos, porque al momento en el que no los aceptan comienza la disputa, es lo que puede generar una distopía. Entonces, una forma en la que se trata de mantener la utopía, que en el fondo es lo complejo, mantenerla, no llegar a ella en sí, porque tras una revolución lo que uno piensa es que va a llegar a una utopía y mantenerla comienza a obligar a las personas a que mantengan estos ideales, estas posturas, y pasas a una obligación que muchas veces puede pasar a llevar la libertad de otras personas. Entonces ahí está Sí. como Sí, sí, de hecho en el concepto de utopía del neoclasicismo, em, nunca se pudo lograr, porque finalmente los ideales del neoclasicismo eran libertad, igualdad, fraternidad, pero si es que hay libertad, no hay igualdad. Si hay igualdad, las personas tienen que dejar algunas libertades. Entonces, finalmente no se va a poder lograr que todas las personas intenten mantenerla porque tal vez no se sienten cómodos con ella. Así que Sí, sí, además las yo diferencias de opiniones y sí, todas sí, esas es cosas. bastante complejo mantenerlo, porque si es que queremos diversidad o libertad, no podemos hacer que todos sean iguales. O sea, en el sentido de que todos piensen igual. Así que es bastante difícil, es complejo el tema. Pero bueno, yo les quería dar o sea, leer un último fragmento. Este sí que es el último, lo prometo, está bien. para Está cerrar. bien. Es de Eduardo Galeano también y se llama Derecho al Delirio. Bueno, la verdad es que es bastante largo. Si es que quieren y pueden y tienen el tiempo para hacerlo, de verdad que debiesen leerlo. Es muy bueno. Yo les voy a leer solo la última parte. Em, Dice que seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada uno como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Yo siento que tiene bastante relación con el primer poema que presentamos, el de que no existen paraísos perdidos, porque finalmente si es que vamos a estar esperando que algo suceda, un milagro suceda para que em, lleguemos en algún momento a ser una utopía, creo que no va a funcionar. Siento que lo que dice Roberto Juarros en su poema de que no existen paraísos perdidos, em, de que debiésemos asumir nosotros como el paraíso, buscar nosotros nuestra utopía, tiene mucha razón, porque finalmente
Hoy está la percepción clarísima de que los paraísos perdidos o los paraísos y las utopías no existen, porque los continuos errores y abusos programáticos para mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad quedan en manifiesto de las protestas, de los descontentos que no aceptan las falsas promesas de los gobernantes. Así que está prácticamente en nosotros encontrar ese paraíso. Bueno, ya, para terminar, nosotras queríamos plantearles una pregunta para que se queden pensando un poco sobre lo que fue la conversación hoy día y reflexionen sobre lo que realmente es la utopía para ustedes. Bueno, la pregunta es, ¿para qué creen que sirven los ideales utópicos si finalmente nunca se van a lograr alcanzar? Uy, Uy. ahí Fuerte la pregunta, da mucho para hablar, así que los leemos. Muchas gracias por escucharnos. Un gusto. Que sí, un tengan gusto buena tarde. también.